Esta clase solemos darla con la profesora María Fernanda Domínguez, que está ahora con nosotros presente. Ella, su parte, la grabó en un video porque por problemas de conectividad no queríamos depender del Wi-Fi. Así que la parte de Mafa está subida ya a YouTube. Les recomiendo que la vean, la escuchen. ¿Sí? Está subida al aula virtual, ya está Exactamente, está subida al aula subida virtual. al aula y de ahí tiene un link que los conecta con YouTube. Y ahí mismo en YouTube pueden aprovechar que hay varios videos, sobre todo para los que no cursaron la Sociología de la Religión 1 o para los que, porque ahora veo nombres que me suenan de hace mucho tiempo, la cursaron hace varios años, si quieren refrescarse, bueno, ahí mismo entrando a YouTube pueden hacerlo. A ver, ya está grabando, está todo ok, se escucha, bárbaro. Bueno, a ver, la idea de esta clase es la de hablar sobre cómo fue el proceso de la llegada de los europeos a América, ¿no? La llamada conquista de América o el llamado descubrimiento de América. Y bueno, no sé si pudieron ver el video de Rubén, donde habla sobre el pasaje de la persecución del movimiento de Jesús hasta el siglo XV, o sea, toda la conformación de la iglesia sacerdotal, como la conocemos, ¿no? Del poder en el Vaticano, en Roma. Y bueno, lo que nos interesa ver es cómo dentro de las distintas, de los distintos proyectos que nosotros vemos que existen en la Biblia, ¿sí? Los distintos proyectos sociopolíticos religiosos que existen en la Biblia, se fueron manteniendo a lo largo del tiempo, fueron luchando por la hegemonía, ¿sí? Y a lo largo de la Edad Media, bueno, la hegemonía la logra la iglesia, el proyecto sacerdotal monárquico o monárquico sacerdotal, y bueno, lo mismo queremos traer esto hacia la época de la conquista de América, de la llegada de la iglesia a América. Para esto, para tener en cuenta, bueno, es un tema que ya todos deben manejar bastante, el tema de la historia de la conquista, pero lo fundamental para arrancar, para tener en cuenta este momento, es analizar el contexto, ¿no? La conquista, la llegada de Colón a América se da en el año 1492, que es el mismo año donde España termina de expulsar a los moros, después de una invasión, de una ocupación de los musulmanes que duró alrededor de 700 años, ¿sí? Y lo que nosotros queremos ver es cómo hay tiene una cierta continuidad con esa sensación de cruzada que se da en España después de tanto tiempo para expulsar a los impuros, a los impíos. Esa continuidad se da en la conquista de América, ¿sí? Es decir, a América llegan como proyecto de continuar esa cruzada, ¿sí? A ver, hay diferentes puntos a tener en cuenta. A ver, voy a compartirles una pantalla para que ustedes vean. A ver, me dicen si se lee. Esperen que admito a la gente que está acá. Denme un segundo. Les comparto un segundo esta pantalla. Ahí. ¿Están viendo esta pequeña síntesis cronológica? ¿Sí? ¿La ven? Sí, perfecto, se ve. Sí, sí. Listo, bárbaro. Como para tener en cuenta, ¿no? El 6 de enero de 1492, los reyes católicos expulsan a los moros de España, ¿sí? O sea, el 6 de enero del mismo año. Colón llega a América en octubre.
Al año siguiente se dan las bulas, ¿sí? Que es un documento que firma el Papa en el cual legitima la propiedad de las tierras descubiertas, ¿sí? A través de estas bulas. En el año 1494 se firma... Perdón, escucho, ¿me dijeron algo? No, se metió una voz ahí, nomás. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, ¿sí? Que es por la disputa entre Portugal y la corona portuguesa y la corona española para ver quién tenía quién se iba a quedar con las tierras descubiertas, ¿sí? En 1500 Pedro Álvarez Cabral descubre lo que hoy es territorio de Brasil, ¿sí? En el estado de Bahía. En 1504 se toman esclavos. En 1511 Montesinos realiza la crítica profética en la Española, ¿sí? Ahora, después vamos a desarrollar estos puntos, pero es como para que ustedes tengan en cuenta el panorama de hechos de esta época. En el 19, Cortés conquista México. Entre 1520 y 1530 se da la Reforma Protestante. En el 32, Pizarro conquista Cusco. En el 40 se crea la Orden Jesuita, la Compañía de Jesús. En el 45 se descubren las minas de Potosí. Ahí se da, entre el 45 y el 63, el Concilio de Trento, ya con la Iglesia reformada, ¿sí? Ya se habían escindido los protestantes. Y ahí, 1607, primera reducción jesuita en territorio, bueno, en la zona de Misiones y Paraguay. Loreto creo que está exactamente del lado paraguayo, de lo que hoy es Paraguay, ¿no? 1630 ocupan los holandeses el norte de Brasil, ¿sí? El estado de Pernambuco, se da una apertura religiosa, y en 1767 se expulsa a los jesuitas de América. A ver, ¿por qué es importante tener en cuenta esta cronología? A ver. Ok, esperen, eso. Ahora me ven a mí, lo lamento. Bueno, a ver, esta cronología sirve para tener como un panorama general de la situación, ¿sí? La conquista de América se puede ver desde dos puntos diferentes. Se puede ver, por un lado, como un emprendimiento evangelizador, ¿no? Con la idea de desarrollar eso que Tomás Moro escribió en La Utopía, ¿no? El paraíso perdido, con gente que era buena por naturaleza, que no estaba corrompida como sí lo estaban los pueblos en Europa. Entonces era la posibilidad de llevar a cabo una gran evangelización de gente virgen, entre comillas, ¿no? Entonces, por un lado, vendría esa vocación de evangelizar, llevar la palabra, llevar la buena nueva, ¿sí? De la existencia del Dios y del cristianismo. Y por otro lado, se puede ver a la conquista de América como una expedición motivada por la codicia, la necesidad de riquezas, el saqueo, la necesidad de comercio, ¿sí? Pero a través de la violencia, de la muerte, ¿sí? Estos dos puntos de vista se han llamado la leyenda blanca y la leyenda negra de la conquista, ¿sí? Ahora bien, hay que analizar más profundamente bueno, no es ni una cosa pura ni la otra pura, sino una combinación de estas dos ideas fundamentales, o de estos dos propósitos fundamentales. No hay que soslayar qué pasaba en el Vaticano, ¿sí? En ese momento, un Vaticano en ese momento bastante debilitado, bastante golpeado por las crisis de palacio. En este momento el Papa Alejandro VI era su nombre de Papa, pero él era Rodrigo de Borgia, ¿sí?
lo deben haber escuchado nombrar, a Rodrigo Borgia. Les recomiendo ver la serie Los Borgias, para el que no la vio, porque es como lo que grafica muy bien en esa serie es toda la intriga palaciega para ser nombrado papa, ¿no? Cómo se van rosqueando con asesinatos incluso entre los distintos obispos de las distintas ciudades poderosas de ese momento. En general los papas siempre eran procedentes de Italia, ¿no? de la península, o de Milán, o de Florencia, de los lugares de Venecia, de los lugares más poderosos del norte de Italia. Y en cambio acá, el que logra imponerse como papa, Rodrigo de Borgia, era español, ¿sí? Era de Valencia, era el obispo de Valencia. Bueno, es fundamental tener en cuenta, no es casual, ¿no? Que la conquista de América se hace por la corona española y el papa que legitima eso es un papa español. A ver, esperen que tengo gente en sala de espera. Ahí está. A ver, entonces es fundamental tener en cuenta eso, la alianza que existía, o sea, tanto el Vaticano necesitaba que el Vaticano, estoy pensando en este papa, en Rodrigo Borgia, estaba necesitando que lo sostuviera, que lo apoyara la corona de España. Y, mientras tanto, la corona de España necesitaba que la legitimación del Vaticano fuera completa, ¿sí? Se va comprendiendo, ¿no? Todo bastante sencillo hasta ahora. Cualquier cosa me muestran una mano, me hacen un llamado, ¿sí? Y yo puedo frenar y se hace un poco más interactuado. Esto es muy raro dar clases así, pero bueno, es lo que hay. A ver, entonces, es fundamental tener en cuenta eso, que se terminó de expulsar a los españoles después de 700 años, que Isabel, llamada Isabel la Católica, la reina de Castilla, apoya esta empresa de Colón, de viajar, de encontrar la ruta hacia las Indias, ¿sí? Había habido un tratado anterior de otro papa que le había dado, creo que se llama el Tratado de Alcazobas, ¿sí? En el que le da la exclusividad de la ruta hacia Oriente a la corona portuguesa. Este tratado tiene unos 10 años, o sea, es de 1480 aproximadamente, le da la exclusividad de la ruta. O sea, la corona española no podía viajar hacia el sur, el límite al que podía llegar eran las Islas Canarias, ¿sí? Entonces, luego de este tratado, cuando España reclama para sí estas tierras que descubren, bueno, viene el conflicto con Portugal, porque Portugal dice, nosotros tenemos la exclusividad para esas tierras, y entonces la presión de la corona española al papa español, ¿sí? Logra que firme las bulas. ¿Qué dicen las bulas papales? Bueno, las bulas lo que dicen es hay que propagar la fe católica, el imperio de Cristo. Acá vemos esta figura del imperio de Cristo. Ustedes se acuerdan de los proyectos profético, apocalíptico y proyecto monárquico sacerdotal. Bueno, se imaginarán que hablar del imperio de Cristo, de cuál de estos proyectos estamos hablando, ¿no? Entonces hay que propagar la fe católica, el imperio de Cristo, buscar la salvación de las almas, el abatimiento de los pueblos bárbaros y la reducción de los bárbaros a la fe católica. O sea, ¿qué significa esto que dice la bula? Dice, hay que agrandarnos nosotros y achicar al otro, ¿sí? Propagar nuestra fe para el engrandecimiento de nuestro imperio y reducir a los bárbaros a nuestra fe, abatirlos y reducirlos, ¿sí?
exaltar nuestra fe y achicar a los otros, empequeñecerlos. Bueno, acá es imposible no ver la confluencia de intereses entre la corona de España y la corona del Vaticano, la corona de la Iglesia, ¿no? Entonces, a partir de estas bulas, y frente al reclamo portugués, se firma un nuevo tratado, el Tratado de Tordesillas, que ya les debe sonar en algún lugar de sus cabezas, aunque sea en cuarto grado lo escucharon nombrar. El Tratado de Tordesillas, que se firma en 1494, lo que sostiene es que todas las tierras 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, que eran unas islas que ya eran dominio de la corona portuguesa. Portugal había dominado, la corona española tenía las Islas Canarias, pero Portugal tenía las Islas Azores y las Islas de Cabo Verde, que son islas que están en algún lugar viniendo hacia América desde la península ibérica, ¿no? Y en Cabo Verde más hacia el sur, más frente a las costas africanas. Bueno, lo que dice el tratado es que 100 leguas hacia el oeste de la isla de Cabo Verde, hasta 100 leguas, todo lo descubierto era posesión de Portugal. Todo lo que está hacia el oeste de eso, o sea, hacia occidente de esa línea imaginaria de 100 leguas, iba a pertenecer a la corona de España, siempre y cuando no hubiera otro monarca católico que ya dominara esas tierras, ¿sí? O sea, si no había nadie católico, todo lo que está hacia el oeste iba a ser de España. Bueno, ahí más o menos quedaba saldada la disputa. Si ustedes, a ver, creo que lo dejé por acá preparado. Denme un segundito. Entonces, a ver si lo puedo mostrar. La tecnología. Acá se ve ese mapa antiguo, ¿sí? Eso, gracias Mailén porque sí, se ve. Me guía tu cara. Bueno, ahí se ve. Ahí se ve una línea sobre lo que hoy es el territorio brasilero, una línea que va de norte a sur, ¿sí? Esa sería la línea imaginaria por la cual todo lo que está hacia el oeste de eso pertenecería a la corona española, ¿sí? Ese era el Tratado de Tordesillas, esa línea. Entonces, bueno, entonces se necesitaba esa legitimación que había dado a través de las bulas, y eso lo que hacía era permitir, por un lado, lo que hacían las bulas era decirle a los otros monarcas europeos que esa tierra iba a ser para la corona española. Pero por otro lado, lo que hacían esas bulas era legitimar a los conquistadores, ¿sí? Para que tuvieran el aval, por lo menos de la conciencia de que lo que estaban haciendo lo hacían por orden divina, ¿no? Recuerden que el Papa es el representante de Dios en la tierra. A ver, entonces, habíamos dicho que estaban estas dos teorías sobre si América iba a ser una utopía. Ustedes tienen para leer, se los recomiendo, un libro que habla, que es este libro, La Utopía de América. Está en la bibliografía, está escaneado, este libro completo. Yo se los recomiendo. Esta es una autora española, se llama La Utopía de América, Teoría, Leyes, Experimentos. La autora es Beatriz Fernández Herrero. Y bueno, ella tiene una postura, es española ella, y tiene una postura muy, muy indulgente, ¿no? Y habla especialmente sobre las misiones de los jesuitas, y lo ve como algo sumamente positivo, muy, muy bueno, ¿no? La conquista fue una expansión del cristianismo y de sus valores,
se podía realizar el paraíso terrenal. Y bueno, es como muy pro conquista española. Sin embargo, otros autores, acá me avisan, me estoy quedando sin tiempo ya, bueno, en 10 minutos. Nos volvemos a conectar con el mismo link cuando si esto se apaga, ¿está bien? Bueno, por otro lado, la conquista es vista como el mayor genocidio de la historia de la humanidad, ¿no? Donde mueren, según distintas estimaciones, hay quienes dicen que murieron 90 millones de nativos americanos. Además del saqueo de las riquezas, ¿no? y el saqueo cultural o la imposición y el genocidio cultural, no solo el genocidio físico, sino la destrucción de culturas completas, tradiciones, identidades de pueblos que habitaban este continente. A ver, Rubén, en algún momento, Rubén Drí, ¿no? Obviamente cuando digo Rubén sabemos a quién me refiero, él habla de una tríada de conquista, dominación y misión, ¿sí? Él dice que claramente es un proyecto de dominación, un proyecto de poder que se realiza con la combinación de dos momentos, o de dos armas, la espada y la cruz, ¿sí? Que son aliadas, la espada y la cruz. Entonces dice, en un momento se necesita la espada, o lo que se le llama la espada material, y en otro momento se necesita la misión evangelizadora, la cruz, que vendría a ser la espada espiritual, ¿sí? Pero claramente son aliados. Estos dos proyectos vienen en los mismos barcos. En el mismo barco viene lleno de soldados armados, preparados para la guerra, y al mismo tiempo vienen algunos curas con la Biblia en la mano y la cruz tratando de evangelizar, de traer el mensaje. Bueno, a América llegan esos proyectos de los cuales nosotros hablábamos desde tiempos incluso anteriores a Jesús, ¿no? En el judaísmo antiguo, que nosotros hablábamos del proyecto sacerdotal monárquico o monárquico sacerdotal, dependiendo en cada momento quién era el que detentaba el mayor poder, si era el sumo sacerdote o el monarca o el emperador, ¿sí? Hay momentos donde el monarca somete a la religión y hay momentos donde la religión es más poderosa que el mismo monarca. Bueno, estos dos proyectos que se pueden condensar o denominar teología de la dominación, por un lado llegan claramente a América, pero también podemos ver algo del proyecto profético que también llega a América, ¿sí? Que es donde va a haber algo de este proyecto, ¿no? Algo, no es que iban a venir a liberar, pero empiezan a haber reparos, ¿sí? Piensen que la iglesia en ese momento claramente la hegemonía la tenía el proyecto sacerdotal, el proyecto de dominación, no el proyecto de liberación, ¿no? Había sido a lo largo de toda la historia el proyecto hegemónico es el de dominación. Entonces, podemos ver, por un lado, lo monárquico sacerdotal, y vamos a tener como representante más fuerte de este proyecto a Juan Ginés de Sepúlveda, ¿sí? ¿Les suena el nombre de Sepúlveda? Después vamos a tener otros que hacen ciertas críticas a lo que se podría denominar el proyecto puramente de la espada, ¿no? El proyecto de Sepúlveda era claramente la espada. Él decía que con tal de salvar las almas había que matar a los indios para salvar sus almas, ¿no? O sea, justificaba totalmente la masacre de los pueblos americanos en pos de salvar el alma. Por otro lado estaban los que podríamos denominar dentro del acento en lo sacerdotal, ¿sí? Que sería el máximo representante Joseph Acosta,
¿sí? Donde él sostiene que el Papa está por encima de los reyes, ¿no? Y lo más importante es la evangelización, pero bueno, ya que son tan incultos, son tan precarios los nativos, bueno, los estamos ayudando, una posición muy paternalista, pero desde lo religioso. Y por otro lado, y entre muchísimas comillas, vemos el proyecto profético encarnado en la figura de Bartolomé de las Casas. ¿Sí? ¿Les suena Bartolomé de las Casas? Que empieza, que lo que hace él es denunciar los abusos, los atropellos, y él transpola a los pobres que figuran en la Biblia del movimiento de Jesús, bueno, los pone a los indios como los pobres, ¿no? Y entonces empieza a hablar de una igualdad de derechos y una situación de opresión que debe terminar. Lo que va a decir Bartolomé de las Casas en un momento es: necesito que se vayan todos los soldados de América y solo quedemos los sacerdotes, ¿no? Vinimos a evangelizar, no a asesinar. Ahora bien, Bartolomé de las Casas, cuando vino a América, no era cura, sino que era encomendero. Esto es una especie de empresario que tiene el aval de la corona española para hacer para desarrollar una empresa. Las empresas eran fundamentalmente extractivas de materia prima, con la mano de obra de los nativos, ¿no? Y él, en un momento, él era encomendero en la isla La Hispaniola, que es la que hoy es República Dominicana y Haití. Esa es la isla española, ¿no? Entonces, lo que él escucha, el sermón de otro cura, que es Antonio Montesinos, que lo que hace este Montesinos es justamente, Montesinos es el primero en denunciar los abusos, en denunciar la injusticia, la masacre que se está cometiendo en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, y eso hace que Bartolomé de las Casas se ponga a estudiar, se convierta en cura, ¿sí? Entonces él es el primer cura americano, o sea, él estudia acá en América, y a partir de esto empieza la polémica sobre la conquista de América, ¿no? La polémica sobre la conquista, que después se va a definir en Europa en un juicio de la corte de Valladolid, creo que es, donde distintos expositores van a estar de un lado o del otro. Sepúlveda va a ser el encargado de defender la masacre o justificarla, y Domingo de Victoria va a ser el que se encargue de defender a los pueblos americanos frente a los abusos de la corona española. ¿Sí? A ver, ¿cómo estamos? En 1 minuto 40 se corta. Va todo claro, ¿no? Por ahora, ¿sí? ¿Entienden cuando hablamos de los proyectos que llegaron a América? ¿Sí? Y si bien hay un claro dominio del proyecto monárquico sacerdotal, existía la otra voz, la voz de los que están diciendo: acá hay una injusticia. Bueno, a Bartolomé de las Casas le prohíben ir a Europa para defender a los indios, o sea, hay mucha presión para que no prospere este reclamo, y luego lo mandan a lo que hoy es el sur de México, Chiapas, ¿sí? el norte de Guatemala, lo mandan ahí como que era el peor lugar posible, al medio de la selva, y bueno, él ahí se hace un fiel defensor de los pueblos. Se me está por cortar, por eso quiero ir redondeando, y nos volvemos a conectar
en breve.